Que la paz de Jesús esté contigo. Te saluda tu amigo y servidor Hugo Maciel de la comunidad evangelizadora La Peña, predicador católico de la diócesis de San Lorenzo, Paraguay. Hoy, jueves 28 de octubre, la iglesia toda celebra a los santos Simón y Judas Tadeo, discípulos y apóstoles de Jesús. Al final de nuestra reflexión vamos a hacer mención sobre ellos. Y como todos los días, la Iglesia Católica nos invita a reflexionar la palabra de Dios. La liturgia católica nos propone hoy el Evangelio según San Lucas. Estamos en el capítulo 6, versículos del 12 al 19. Nos dice la santa palabra de Dios. Por aquellos días, Jesús se fue a un cerro a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a quienes llamó apóstoles. Estos fueron Simón, a quien puso también el nombre de Pedro; Andrés, hermano de Simón; Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, al que llamaban el Celote, Judas, hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue quien traicionó a Jesús. Jesús bajó del cerro con ellos y se detuvo en un llano. Se habían juntado allí muchos de sus seguidores y mucha gente de toda la región de Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón. Habían llegado para oír a Jesús y para que los curara de sus enfermedades. Los que sufrían a causa de espíritus impuros también quedaban sanos. Así que toda la gente quería tocar a Jesús, porque los sanaba a todos con el poder que de él salía. Capítulo 6 del Evangelio según San Lucas. Tercera sección del Evangelio según San Lucas. El ministerio de Jesús en Galilea. Dos perícopas nos ocupa el Evangelio de hoy. La primera, la elección de los 12. Y desde el versículo 17, la segunda parte, la muchedumbre que sigue a Jesús. La elección de los 12. Si hacemos un recuento de lo que es el ministerio de Jesús, el día de ayer habíamos reflexionado sobre cuál fue la misión de Jesús. ¿Cuál era la misión de Jesús? ¿Qué significa Jesús? Hoy podemos también volver atrás y hacer un recuento en la historia bíblica, en el plan de salvación, y vemos que el hombre, por su mal uso de la libertad, cayó en el pecado. ¿De qué viene a rescatar Jesús al hombre? ¿Por qué hablamos tanto de que Jesús salva? Jesús salva. ¿Y de qué es lo que salva Jesús? ¿De qué tiene que venir Jesús a salvar? Y decimos, la mayoría de la gente dice del pecado. Jesús viene a salvar del pecado. El pecado es lo que nos aleja de Dios, lo que nos separa de Dios. Ciertamente Jesús viene a mostrarnos, a demostrar que un hombre, porque Él, verdadero Dios y verdadero hombre, que un hombre puede vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso decimos que Jesús es la personificación del reino de Dios. ¿Por qué? Porque el reino de Dios consiste en hacer la voluntad del Padre. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y eso lo hizo Jesús. Jesús es la personificación del reino de los cielos. Jesús demuestra que un hombre puede hacer la voluntad de Dios. Entonces Jesús viene a hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Vencer las ataduras del ser humano. Esas ataduras que impiden al hombre ser feliz, hacer esa comunión con su Dios, en otras palabras, vivir la vida a plenitud. ¿Por qué el hombre no vive la vida a plenitud? Porque está atado por el pecado. Jesús viene a desatarnos y a devolvernos la libertad. Pero para eso también Jesús tuvo que pagar un precio. Entonces tenemos, el hombre por su mala decisión cae en el pecado, se aleja de Dios, consecuencia de eso entra la muerte en la creación. El hombre va a conocer el dolor, va a conocer la muerte. También Dios envía a su Hijo Jesús
El Dios hecho hombre viene a liberar al hombre de la esclavitud del pecado y de la muerte. De eso viene a liberar Jesús al hombre. Ahora Jesús en su ministerio público, físicamente, caminando, andando como hombre para anunciar esta buena nueva. ¿Cuál es la buena nueva? Que el hombre ya tiene libre acceso a Dios. ¿Gracias a qué? Por los méritos de Jesús. Jesús, para hacer esto, Jesús hombre caminando por Galilea, Jerusalén y todo lo que hoy conocemos como Tierra Santa, Jesús tuvo 3 años. En otras palabras, estuvo limitado en tiempo y en espacio. No podía abarcar todos los tiempos y no podía llegar a todos los lugares conocidos en la época. Entonces, ¿qué va a hacer Jesús? Se va a rodear por un grupo de personas a quienes va a llamar discípulos. Luego los va a enviar. Aquella persona que es enviada por Jesús recibe el título de apóstol. Entonces Jesús se deja rodear por discípulos. ¿Y cuál era la función del discipulado? ¿En qué consiste el discipulado? ¿En qué consiste ser discípulo de Jesús? El discípulo es el que es llamado por el maestro para estar a los pies del maestro, aprender el estilo de vida del maestro. Por eso habíamos dicho, Jesús vino a demostrarnos que podemos acercarnos a Dios y podemos vencer el pecado. Pero ¿cómo hacer eso? Siendo discípulos de Jesús. ¿Para qué ser discípulo de Jesús? Para aprender su estilo de vida, para ser un Jesús más. El discípulo está llamado a ser como su maestro. Por eso el Evangelio de hoy nos comenta que Jesús ya tenía varios discípulos, ya tenía cantidad de discípulos que seguían a Jesús, pero en esta ocasión Jesús va a tomar una decisión muy importante. Y acá viene la primera enseñanza para vos. Jesús va a tomar una decisión muy importante en su vida. ¿Cuál es la decisión que va a tomar Jesús? De entre sus discípulos va a escoger a un grupo a quienes va a llamar apóstoles. Y entonces, ¿qué hace Jesús ante este desafío de algo muy importante que tiene que hacer? ¿A qué recurre Jesús? Inicia el Evangelio de hoy diciendo que Jesús subió a la montaña. Subió al monte, subió a la montaña o subió a un cerro. Depende de la versión en que esté escrito el Evangelio. Subió al monte a orar, porque tenía algo muy importante, una decisión que tomar y que era muy importante. Él no lo toma solo. ¿Qué hace Jesús? El monte es el lugar de encuentro con Dios. Jesús sube al encuentro con Dios, porque cuando hay decisiones importantes que tomar en la vida, ¿qué mejor que escuchar al mismo Dios? Siempre y la mayoría de las veces que querramos tomar decisiones con nuestros propios pensamientos, con nuestra propia comprensión de las cosas, va a ser limitado en comparación a lo grande que es el conocimiento de Dios. Entonces, hoy la enseñanza es que cuando vayas a tomar decisiones importantes en la vida, consulta con Dios. Él te va a saber guiar por el mejor camino para tomar las mejores decisiones. Si tenés decisiones importantes que tomar en la vida, consultale al que en verdad sabe. Luego dice que Jesús llamó a los 12, a quienes llamó apóstoles, y cita el nombre de ellos. Entre ellos están nuestros apóstoles, nuestros santos que conmemora la iglesia hoy: Simón y Judas Tadeo, antepenúltimo y penúltimo, porque al final está Judas el Iscariote. Simón, para diferenciarlo de Pedro, lo llama Simón el Celote, y Judas, para diferenciarlo de Judas Iscariote, Judas hijo de Santiago. Entonces la iglesia hoy, que celebra a Simón y a Judas Tadeo, al final vamos a hacer una pequeña reseña sobre ellos. Pero continuando con nuestra reflexión sobre lo que estábamos diciendo del discipulado y del apostolado, muchas personas que están trabajando de cerca en la iglesia, ya sea como agentes de pastorales, que sirven en algún ministerio,
es importante tener en cuenta que para estar en un ministerio, en la iglesia, trabajando, uno tiene que ser primero llamado por Jesús. Es la etapa del discipulado. Uno tiene que pasar por el discipulado. ¿Y en qué consiste el discipulado? Ya lo habíamos dicho. Ser llamado por el maestro, sentarse a los pies del maestro para escuchar al maestro, aprender el estilo de vida del maestro. Y solamente después hay un momento muy importante donde el discípulo recibe el envío para ir. El apóstol es el que es enviado. ¿Y por qué es enviado? Porque tiene algo importante que decir. El apóstol cumple con la misión, es enviado a la misión y cumple con la misión porque tiene algo importante que comunicar, tiene algo importante que decir. Los que han pasado por el proceso del discipulado y han sido enviados entienden lo que estamos diciendo. Los apóstoles son enviados, pero para ser enviados antes deben ser llamados por el maestro, sentarse a los pies del maestro, aprender su estilo de vida. La persona de Jesús debe impregnarse en el discípulo. La etapa del discipulado es imprescindible para ser enviado. Por eso los apóstoles recibieron el envío solamente después de haberse sentado a los pies del maestro, después de haber pasado el proceso del discipulado. Luego en la segunda perícopa dice la muchedumbre que sigue a Jesús. Dice el versículo 17, bajó con ellos y se detuvo en un paraje llano. Había ahí un nutrido número de discípulos suyos. Por eso Jesús, el evangelista hace notar que hay una diferencia entre el discípulo y el apóstol. En el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 3, es más claro Marcos. Dice, y llamó a los 12 para que estuvieran con él y luego enviarlos a predicar. Ese es el proceso lógico. Estar primero con el maestro para después ser enviado a predicar. Santos Simón y Judas Tadeo, hoy celebramos en la iglesia. Ambos fueron llamados por Jesús para formar parte del grupo de sus 12 escogidos o apóstoles. A Judas se le llama Tadeo para diferenciarlo de Judas Iscariote, y a Simón, para distinguirlo de Pedro, lo llaman celotes. San Judas Tadeo escribió una de las cartas del Nuevo Testamento, en la que dice que los que tienen fe pero no hacen buenas obras son como nubes que no tienen agua, árboles sin fruto y olas con solo espumas, y que los que se dedican a los pecados de impureza y a hacer actos contrarios a la naturaleza sufrirán la pena del fuego eterno. Hoy pidamos al Señor que nos dé la fortaleza como a los santos Judas, Tadeo y Simón, quienes murieron martirizados. Pedimos, Señor, que la fuerza de la predicación de estos santos apóstoles ilumine nuestro camino de conversión, nos ayuden a descubrir la belleza de la fe cristiana y a testimoniarla con valentía, así como lo hicieron ellos. Amén. No olvides que la palabra de Dios siga ardiendo en tu corazón. Fuerza, que Dios te bendice.